Los hechos nos llevan de inmediato a ver qué es noticia a esta hora. Lo primero que vamos a hacer es hablar de Perú, porque hoy ante el Pleno del Parlamento la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirta Vázquez, mostró cuál es la política del gobierno para ganar el voto de confianza. Mientras nos hacemos esta pregunta, si se logrará un acuerdo que abra el juego de la gobernabilidad del país, también vamos a revisar qué es lo que apoyan, qué es lo que exigen los peruanos en las calles. Hoy en el Congreso, lamentablemente, se suspendió el Pleno por el fallecimiento de un parlamentario. Lo analizamos a continuación. En Noticia Colombia, alias Otoniel, el narcotraficante jefe del Clan del Golfo, capturado recientemente, busca ser extraditado a Estados Unidos para evadir los crímenes y masacres de los cuales es responsable en Colombia. 6 condenas, 100 órdenes de captura, familiares de las víctimas piden justicia y no más impunidad. Hablamos de un cóctel explosivo, extradición más impunidad. Y es noticia Haití indica, Puerto Príncipe amaneció este lunes paralizado. Hay protestas por el aumento de la inseguridad y la crisis del combustible que amenaza a todos los sectores, en especial el sanitario. Decenas de crímenes y más de 800 secuestros en lo que va del año hacen parte de esta crisis que vive el país. De esta manera arrancamos formalmente Es Noticia con la presentación de los temas, con la apertura ya al análisis. Nos está esperando nuestro invitado para este primer opción o primer ingrediente del menú. ¿Saben qué es lo que pasa en Noticia hoy? Tatiana Pérez está de vacaciones, por eso en este segmento, por estos días, los voy a estar acompañando. Siempre es un gusto. En Perú, los movimientos sociales salieron a las calles. Lo hicieron en defensa del gobierno de Pedro Castillo ante las pretensiones desde el Congreso de vacarlo. ¿Qué quiere decir vacarlo? ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué se habla de moción de vacancia? Vayan juntando los interrogantes porque ya viene nuestro invitado. Este Pleno parlamentario debatía si le da o no el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez y la sesión fue suspendida porque lamentablemente murió un congresista de Perú Libre. Decenas atendieron a la movilización nacional convocada por el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad en respaldo al presidente Pedro Castillo. Denuncian las gestiones de partidos de derecha en el Congreso, con fuerte eco en la prensa, que consideran obstruccionistas y estarían direccionadas a buscar la vacancia del mandatario. La semana pasada el Legislativo aprobó la modificación de la Ley de Cuestión de Confianza, sobre la que se espera la determinación del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo. ¿No es esto una preocupación para Castillo, que desde la provincia de Jaén, en la región de Cajamarca, señaló que solo se trata de sectores que no aceptan la derrota? A nosotros no nos preocupa estos rumores. Hoy en día está en boga eso que le llaman la vacancia. Sí, pues, yo le llamo la vagancia. Porque eso piensan solamente los vagos. Solamente piensan los que año por año, gobierno tras gobierno, han tenido para vivir del Estado. Hoy extrañan la mamadera y por eso están saliendo al frente. Y por eso salen a la calle, por eso mienten y engañan al pueblo. Los movimientos sociales manifestaron además su confianza en el nuevo gabinete, que prometió trabajar en pro de la gobernabilidad, a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia.
fue parte de la exposición de la política general del gobierno que hizo la primera ministra Mirta Vázquez al mediodía de este lunes ante el Congreso, en espera del voto de confianza de la mitad más uno de los parlamentarios para poder seguir en el cargo. Todos los poderes del Estado necesitamos empujar en la misma dirección para construir una sociedad en la que no existan ciudadanos de segunda clase por etnia, género, orientación sexual, idioma o edad. Por eso, una de las prioridades de nuestro gabinete es fortalecer los sistemas de protección social y sentar las bases para empezar a reformar la acción política y la función pública que haga un Estado realmente eficiente. Como se preveía, los discursos de congresistas de partidos de derecha, como Fuerza Popular y Alianza País, atacaron por lo que consideran designaciones inaceptables de varios ministros. Aún sin terminar el debate, la sesión fue suspendida al fin de la tarde por el fallecimiento del congresista del partido oficialista Perú Libre, Fernando Herrera Mamani. En paralelo, manifestantes en apoyo al gobierno que se concentraron en las afueras del Congreso eran reprimidos por la policía con gases lacrimógenos. Les presento a Luis Raigada, ex embajador de Perú en Venezuela. Estuvo laborando en ese espacio desde el 2011 al 2014. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Ya hablábamos en el inicio de lo duro que es empezar contando la crisis de gobernabilidad del Perú en la jornada en la cual fallece un congresista, y esto, veíamos, es lo que acapara la atención en los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? ¿Me permite quitarme el...? Por supuesto, adelante. Están tomadas las medidas respectivas. Gracias. Bueno, primero que todo, quiero expresar mis condolencias a la familia del congresista Herrera, quien lamentablemente falleció de manera inesperada, ¿no? Pero volviendo pues al tema central, ustedes saben que el Perú tuvo un proceso electoral bastante complejo, en donde la derecha, de una manera, sobre todo la ultrarradical, fue bastante excesiva en sus ataques e impidió un reconocimiento del resultado electoral prácticamente hasta un par de días antes de la toma de mando del presidente Castillo, ¿no? Todo esto obviamente trajo una serie de desincronizaciones dentro del gobierno, lo que motivó pues una serie de cambios ministeriales y demás. De acuerdo a nuestra Constitución, es necesario que el gabinete de ministros que presente el presidente a través del primer ministro obtenga un voto de confianza ante el Congreso. Y en aras de la gobernabilidad, efectivamente, se han hecho una serie de concesiones que nunca son suficientes pues, para la derecha cavernaria, ¿no? Entonces, en este tira y aflojas que nos encontramos actualmente, ¿no? De todas maneras, el tira y afloje siempre es en el Parlamento y no existe ningún tipo de tira y afloje con las transnacionales cambiando el orden preestablecido para trabajar en lo económico, teniendo en cuenta además el duro panorama sanitario que Perú ha vivido en tiempos de COVID. También esto es interesante, cómo se pueden cambiar los nombres y las figuras, pero el modelo no se toca hasta ahora. Es así, pero justamente, ¿no? El pueblo peruano, creo que con la elección de bicentenaria que tuvimos este año, definitivamente ha enfocado que quiere un cambio estructural. No se trata de un cambio coyuntural. Hemos sufrido demasiado con gobiernos neoliberales que constantemente han estado entrando en temas de corrupción, en traiciones, en mafias que se han enquistado en el aparato gubernamental, estatal, y que han impedido pues, que nuestros recursos sean utilizados de manera adecuada. Y esto el pueblo peruano lo percibe, ¿no? Y por eso la elección del presidente Castillo. Ahora, esto no iba a quedar así, evidentemente. Las fuerzas de derecha ahora exigen una vacancia del presidente que el pueblo va a salir a la calle a defender. O sea, yo creo que es más un acto histriónico de parte de la derecha que un acto profundo de verdad, porque el pueblo no va a querer la vacancia del presidente. Fíjese que estamos enfocando este tema justamente hablando de la defensa popular que se da en Perú, de la democracia, de la gobernabilidad de las instituciones. Y esto es un punto más que interesante porque hablamos de más de 500 años de explotación, de sufrimiento, de dolor, y
post pandemia se tiene claro que es necesario un nuevo rumbo y una nueva correlación de fuerzas. Así que quiero pedirle, sobre la información que ha recabado usted hoy de esta jornada en Perú, un poco más de información de cómo se mueven los movimientos sociales en pos de apuntalar la gobernabilidad. Sí, el Perú es un país básicamente muy digamos, variado, diverso, en donde tenemos indígenas, donde tenemos tanto en la zona, digamos, de la Sierra Central peruana, como en el sur, como en la zona amazónica. Esa diversidad hace que muchos de estos pueblos hayan sido siempre olvidados, ¿no? Y que ha generado problemas de migración hacia la capital, que convierten a Lima, la ciudad capital del Perú, en el centro de casi del 35% de la población total del país, lo cual es una ciudad bastante difícil de gobernar. Por lo tanto, el soporte que tiene hoy el presidente Castillo está en las calles. Sin embargo, no podemos dejar de recordar que eso es muy interesante, que el soporte esté en las calles. Sí, y él llega, digamos, bajo la plataforma de un partido de izquierda, que es el Partido Perú Libre, el cual también está siendo constantemente atacado, ¿no? A través de sus dirigentes y a través de... Entonces yo creo que es momento que el presidente Castillo, un poco apoyado por esta fuerza popular que lo empuja a llevar estos cambios estructurales, nos dé la orden de volver caras, ¿no? y de comenzar a enfrentar a esta derecha recalcitrante que lo único que quiere es mantener sus privilegios por siempre, ¿no? Quiero ir a las palabras del presidente Pedro Castillo ofreciendo sus condolencias a los deudos, a los familiares del diputado Fernando Herrera Mamani. Honraba su trayectoria, hablaba también de la labor como docente, como luchador social. De verdad, yo llevo un tremendo pesar, pero me alegra que también el pueblo haya sabido entender de que así hay hombres de lucha, hay hombres que se entregan, que dan la vida por la gobernabilidad y la democracia. No perdamos esa visión, y si hay que dar la vida por eso, también nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y ahora vamos a hablar de unas palabras que ponía en consideración la primera ministra de Perú y que parecen palabras sencillas, pero hablan del fondo de la cuestión que el pueblo peruano quiere en este momento poner en ejecución. Ella se refirió a poner en marcha un nuevo contrato social en Perú, Mirta Vázquez. Un nuevo contrato que sea un pacto que beneficie a todos los peruanos, palabras literales, por la estabilidad, por la democracia y por los cambios que nos demandan. La cuestión es que con estas patas, las 4 patas de la mesa, vemos que hay algunas que tiemblan. Béjar salió, se dieron otras concesiones y hasta ahora nos preguntamos ¿cuánto más hay que ceder en pos de lograr este nuevo contrato social? Sí, mire, nosotros en el gobierno del presidente Humala, en retrospectiva, se firmó lo que se llamó una hoja de ruta en donde se hacían ciertas concesiones en pos de esta gobernabilidad que al final resultó ser más de lo mismo, ¿no? Yo creo ciertas concesiones. ¿Cuáles, por ejemplo, Luis, se pueden contar? Sí, específicamente hay 2 que la derecha cavernaria está totalmente reacia a aceptar. Una, el llamamiento a una asamblea constituyente que nos permita rehacer nuestra Carta Magna a la medida de las necesidades del siglo XXI y no a la medida de las necesidades de un grupo de empresarios que en aquel momento apoyaron a Fujimori. Ese es base electoral de Pedro Castillo, Eso la fue una de las constituyente. promesas principales. Sin embargo, se está posponiendo, digamos, en este pacto social esa aspiración. Y lo segundo tiene que ver con el modelo económico. Nosotros tenemos un modelo económico bastante perverso en donde la derecha simplemente acomodó las piezas para que los negocios fuesen enfocados y que fluyeran hacia sus arcas y no hacia la mayoría del pueblo peruano que hoy exige estos cambios. Por lo tanto, la primera ministra Vázquez yo creo que está tratando de conciliar un poco, calmar las aguas, pero por otro lado hay un pueblo que exige cambios y eso tenemos que respetarlo. Y yo creo que el presidente Castillo está en este momento evaluando este tipo de circunstancias. El voto de confianza que esperamos sea una cuestión debatida. Hay que recordar, la primera fuerza del Parlamento hoy es el Partido Perú Libre, un partido de izquierda. La izquierda en su
conjunto, contando los parlamentarios de otras tendencias de izquierda, probablemente están por arriba del 35, casi el 40% de las fuerzas actuales parlamentarias. Pero no tienen mayoría. Pero no tenemos la mayoría absoluta. Por lo tanto, hay una lucha que se da en el poder legislativo, pero el poder ejecutivo no puede ceder, digamos, de por vida todas las concesiones que se exigen. Por lo tanto, hay que conversar y ojalá pues que esto traiga como consecuencia un voto de confianza que permita que el presidente Castillo comience a trabajar en las cosas de fondo, ¿no? Tenemos claro qué es lo que quiere Perú Libre con estos partidos que apoyan a Pedro Castillo. Ahora, usando uno de sus términos, ¿qué es lo que quiere la derecha cavernaria en Perú? Bueno, al igual que en la izquierda existen una serie de matices dentro de la derecha, ¿no? Existe la derecha más extrema, que lo que pretende es volver al status quo de prácticamente el gobierno de Fujimori, y hay, por otro lado, una derecha un poquito más centrada, que está dispuesta a hacer concesiones, sobre todo aquella que está representando lo que nosotros llamamos las provincias, las regiones, que a pesar de que son partidos de derecha, tienen representantes en estas zonas, en estas regiones, parlamentarios que se identifican muy bien con la problemática de su sitio, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar algunas, votos favorables. Pero lo más importante, creo yo, está en la calle, ¿no? Y la calle está hablando. Y yo creo que el presidente Castillo sabrá de manera juiciosa escuchar lo que le dice la calle, ¿no? Hacer historia republicana es el gran desafío en este momento también desde las calles. Y si bien cuando arrancó la base política de Pedro Castillo no se esperaba el tamaño resultado que se logró para ser la primera vez que se presentaba una elección presidencial, por cómo venía la izquierda, habla también de que ese motor político que tuvieron, esa decisión de cambio del pueblo de Perú, estaba profundamente relacionado con lo que sufrió en pandemia. El tema es ahora, post pandemia, sin lograr cambiar la base económica, ¿cómo queda anclado el gobierno de Pedro Castillo a la realidad del día a día del peruano, que mientras sigue esperando a ver cómo se acomodan los jugadores en la cancha, por usar una metáfora futbolera, mientras sigue esperando ese pueblo, están apareciendo cada vez más obstáculos en el camino? Así es, y esto es parte de una estrategia muy bien montada por parte de la derecha, ¿no? Que busca poner siempre palos en las ruedas. ¿Todas las derechas o solo la cavernaria? Yo creo que la cavernaria principalmente, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que efectivamente la pandemia es uno de los ejes fundamentales de trabajo del gobierno. Tenemos una Cancillería, ¿no? que despliega a todas sus oficinas alrededor del mundo y que pueden ser muy buenas negociadores al momento de buscar los suministros apropiados al precio apropiado. Yo creo que es cuestión de estructurar bien el trabajo en Cancillería. Tenemos por otro lado el Ministerio de Salud, que ha trabajado de una manera muy profesional y que está en manos de personas altamente competentes, que yo creo que eso es manejable. Lo que no es manejable es la continua interferencia del legislativo en temas que son exclusividad del Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que hay que dejar trabajar al presidente. Esperemos que, bueno, este lapso desafortunado hasta el 4 de noviembre por la muerte del parlamentario Herrera sirva para que estas fuerzas de derecha reflexionen un poco sobre la necesidad que tenemos los peruanos de atacar los problemas de fondo y no a hablar sobre política general, que en realidad en este momento no debe ser una prioridad, ¿no? Mientras estamos hablando de esto, Datum hace una muestra estadística, es una encuestadora, Datum, 1.205 personas encuestadas y dice: 71% de los peruanos no les alcanza el dinero para comprar comida. Y de esta manera se remece el panorama político diciendo, bueno, si hay vacancia, si sacamos a esta persona y ponemos a tal, la cosa va a cambiar. ¿Usted qué cree? ¿Que está equivocado Datum cuando levanta esta estadística? No, ¿o que está equivocado el uso mediático que hace de la información que recaba? Estoy más bien hacia lo segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos al frente hoy es justamente un pedido de los peruanos que en elecciones querían que cambiáramos el modelo económico actual, justamente porque ya estaban sufriendo
este tema económico que aprieta al peruano de a pie. Y por otro lado, tenemos justificaciones por parte de la derecha diciendo es por culpa del gobierno que no avanza que tenemos este tipo de problemas, sino por culpa del modelo económico. Yo creo que en esta discusión, esta pelea, al único que favorece es a los grupos, a los poderes fácticos, a los que se acostumbraron a tenerlo todo bajo privilegios. Y es ahí donde nosotros, como peruanos de izquierda, tenemos que pelear y luchar para que se entienda que el cambio que buscamos es estructural y no coyuntural. Y esto esperemos que en el Congreso se entienda y que se nos permita ejercer la voluntad popular al final, ¿no? Luis, gracias. El 4 de noviembre se renueva el Pleno, trabajo parlamentario que seguimos de cerca, por supuesto, en pantalla de Telesur. Ya dichas las cosas sobre Perú, nos preparamos a hacer una pausa. Y a la vuelta, Es Noticia Colombia le presenta alias Otoniel, el narco, el jefe del Clan del Golfo, el capturado recientemente, que quiere ser extraditado a Estados Unidos, buscando evadir crímenes y masacres de la cual es responsable y tiene sentencia judicial en Colombia. Les dijimos 6 condenas, 100 órdenes de captura, familiares de las víctimas piden justicia y no más impunidad. Cóctel explosivo, extradición, más impunidad. Los espero. ¿Sabes si eres miembro de junta o mesa electoral para las elecciones de este 21 de noviembre? Es muy fácil. Revisa en la página web cne.gov.be o envía tu número de cédula de identidad al 2637. Igual, puedes llamar al 0800 Votemos. Así conocerás si fuiste seleccionada o seleccionado y la forma de capacitación. Es rápido y fácil. En apenas 20 minutos te adiestras e imprimes tu credencial. CNE. Gloria al bravo pueblo. Es Noticia Colombia. Autoridades de ese país capturaron a Darío Antonio Usaga Otoniel, cabecilla de uno de los grupos paramilitares y del narcotráfico que más han sembrado terror en ese país suramericano. Ahora, se corre el riesgo de que este narcotraficante involucrado en delitos de lesa humanidad sea extraditado a Estados Unidos, evitando ser juzgado por los crímenes cometidos en Colombia. Fue capturado por las autoridades colombianas el narcotraficante Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, líder del grupo paramilitar el Clan del Golfo, sobre el cual recaen diversos cargos, entre ellos asesinato, secuestro, extorsión, narcotráfico, desplazamiento forzado y otros delitos de lesa humanidad. Hasta ahora figura con más de 128 órdenes de captura y 7 medidas de aseguramiento. ¿Pero qué trascendencia tiene este grupo paramilitar en Colombia? Son herederos del bloque Elmer Cárdenas, de los paramilitares, que se desmovilizaron unos en el año 2005, pero estos se reagruparon, quedaron como una reserva muy importante. Tienen actualmente cerca de 2.000 efectivos y actúan en más de 200 municipios de manera regular, con todo tipo de negocios, en alianzas con poderes legales e ilegales en esta región. Es decir, es parte del fenómeno del complejo paramilitar.
La captura de Otoniel se produjo en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, zona principal de influencia del Clan del Golfo. Extendió su presencia hasta departamentos como Córdoba y Chocó, con capacidad para articular acciones delictivas en gran parte del territorio colombiano. Sin embargo, pese a sus delitos, las autoridades atienden una solicitud de los Estados Unidos para extraditarlo por los delitos de narcotráfico, que impedirá ser juzgado por los crímenes cometidos en Colombia. Esto es un mecanismo de impunidad. Al final, si lo extraditan, en Estados Unidos solo va a responder por narcotráfico, que es un delito menos grave, y luego negocia las penas y luego termina con otra identidad, protegido en los Estados Unidos y burlando los derechos de las víctimas en Colombia. Pese a esta captura, tanto líderes sociales en las zonas de acción del Clan del Golfo como analistas aseguran que muy poco variará las acciones de conflicto en sus territorios. En general, este tipo de acciones deriva en más violencia por el control territorial y las rentas ilícitas. La captura de Otoniel no va a cambiar en mucho la situación de tráfico de drogas, la presencia de organizaciones criminales y sobre todo el poder del Clan del Golfo en esta zona del Urabá antioqueño y chocuano y en la zona del Bajo Cauca. Pese a estas acciones por parte de las autoridades contra algunos cabecillas de los grupos armados ilegales, la violencia en los territorios sigue de forma creciente. Durante el fin de semana se perpetraron 2 masacres en menos de 24 horas, ambas en el departamento del Valle del Cauca, que dejaron como resultado el asesinato de 6 personas, entre ellas un menor de edad. En este departamento, durante lo corrido del año, se han desarrollado 11 masacres. En total, se han perpetrado 80 en todo el territorio colombiano, dando cuenta de una total ingobernabilidad, aseguran expertos. Sumamos información con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Bienvenido, Hernán. Marcela, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, buenas noches. Esta persona que busca ser extraditada a los Estados Unidos, como le veíamos en el siguiente informe, pues tiene más de 6 condenas, más de 100 órdenes de captura. Por eso las organizaciones sociales y derechos humanos aseguran pues que no debe proceder esa extradición a los Estados Unidos. Sería extraditado por los delitos de narcotráfico, delitos menores, como aseguran los defensores de derechos humanos. Aquí las víctimas esperan que no se repita la historia con los paramilitares. En su mayoría fueron extraditados a los Estados Unidos y allí pagan penas menores o pagan penas solo por narcotráfico, un delito menor, y no pagan las penas en Colombia que deberían pagar por asesinatos, por crímenes de líderes sociales. En el caso de Dairo Antonio Úsuga, por desplazamientos, por asesinatos de líderes y de lideresas, por acceso carnal abusivo a sus víctimas, por desplazamientos, una cantidad de delitos en relación a la violación de los derechos humanos. También algunas organizaciones sociales, Marcela y televidentes, pues han asegurado que con la captura de este cabecilla del Clan del Golfo, pues en los territorios donde tenía acción, estamos hablando de Chocó, algunos sectores de Antioquia, pues inclusive el departamento de Córdoba, pues se va a recrudecer la violencia, precisamente porque, digamos, los que siguen en el segundo puesto, por decirlo de alguna forma, van a hacer lo posible para quedar en esa primera opción, y va a haber atomización de este grupo. Va a haber, digámoslo, más repercusiones en los territorios por el control precisamente de los mismos territorios y por el control de las rentas de las actividades ilícitas que realizaba el Clan del Golfo. Así que soy muy pesimistas los campesinos, incluso de estas zonas del país, donde aseguran que se va a recrudecer la violencia. Marcela y televidentes, que como lo veíamos en el informe, pues tiene a este gobierno en la mira, ya que no hay presencia estatal en diversos territorios, y por eso grupos como el Clan del Golfo pues actúan a sus anchas en estos diversos territorios en Colombia. Estamos hablando de 2 masacres que se perpetraron el fin de semana en un mismo departamento en menos de 24 horas en el Valle del Cauca. El primero
que se tuvo conocimiento, la primera masacre fue en Buga, que dejó 3 personas asesinadas, entre ellos un menor de edad que murió mientras era trasladado a la clínica, y el otro en la capital del Valle del Cauca, Cali. Pero también 3 personas fueron asesinadas. No se sabe en estas 2 masacres qué grupo está detrás de esta acción, pero lo que sí se sabe es que los grupos al margen de la ley están haciendo de las suyas en muchos territorios donde pues hay presencia de actores armados, hay presencia de actores que comercializan con el tráfico de drogas, y hay actores también que están detrás, digamos, de todo el conglomerado articulado con la política. Y eso también está generando una violencia cruenta en los territorios. Así que es bastante lo que se le cuestiona a este gobierno por esa ingobernabilidad que tiene en diversos departamentos y en diversos municipios, donde, vuelvo y reitero, pues los grupos armados ilegales actúan a sus anchas. Inclusive algunas denuncias de organizaciones sociales y campesinas aseguran que hay cierta complicidad entre estos actores armados y la fuerza pública para cometer pues estos actos. Así que con la captura de Dairo Antonio Úsuga son varias las críticas y los señalamientos. Uno, por el tema de que no llegará a la seguridad de esos territorios donde hacía acción el Clan del Golfo, y también pues la crítica por parte de las víctimas, que aseguran que con la extradición de Dairo pues se pierde la verdad sobre todos esos crímenes cometidos en el Chocó, Antioquia, Córdoba, entre otros. Muchas gracias, Hernán. Por ello allí nuestro interrogante en pantalla. Preguntamos si extradición es igual a impunidad. Queda el interrogante abierto y seguimos de cerca el tema. Hasta luego, buenas noches. Mientras tanto, haciendo la pausa, les cuento, es noticia Haití. Puerto Príncipe amaneció este día paralizada en total protesta por el aumento de la inseguridad y por la crisis que se vive en el abastecimiento de combustible, un hecho que amenaza a todos los sectores, pero sobre todo el sector sanitario. Decenas de crímenes y más de 800 secuestros en lo que va de este año hacen parte de la crisis a la cual aludimos cuando nos referimos a Haití. Los espero. Telesur. Siempre. Da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En un mundo en constante movimiento, todos los días se generan nuevos sucesos y es necesario conocerlos. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de cada acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan? Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. El punto en la I. Lunes, solo por Telesur.
Las imágenes son paralizantes realmente. Es noticia Haití. Este lunes una huelga paralizó al país, así como lo ven, en protesta por la inseguridad y por la crisis de combustible que viven. Una crítica situación, además de la pobreza, ha forzado el desplazamiento de miles de ciudadanos. Haití vive un nuevo paro contra la violencia y la falta de combustible. Por la insuficiencia de combustible, no solo hace imposible desplazarse, sino que afecta al funcionamiento de casi cualquier institución o empresa. La escasez de carburantes es tan grave que los hospitales del área metropolitana de la capital dejarán de prestar servicios. La multiplicación de asesinatos y secuestros, producto de la existencia de bandas armadas, también hace la situación insostenible. Las protestas se han reactivado en momentos en los que es creciente la acción de esos grupos al margen de la ley, cuyos enfrentamientos han desplazado a miles de personas y causan el terror con robos, violaciones, asesinatos y unos 800 secuestros en lo que va de año. Las principales víctimas de los raptos son ciudadanos haitianos, pero también se han registrado secuestros de extranjeros, 16 estadounidenses y un canadiense, entre los que hay 5 niños, todos miembros de una entidad religiosa, que están en cautiverio desde el pasado 16 de octubre, según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos. El gobierno, por su parte, anunció la creación de un corredor para abastecer las gasolineras. Sin embargo, el líder de la banda Mika Nord exigió 50 millones de gourdes, unos $500,000, para permitir el paso de los camiones cisterna. La crisis de combustible y los enfrentamientos de grupos armados por hacerse con el control de Martizan han empujado a más de 19,000 personas a abandonar sus hogares. De momento, se han bloqueado calles en distintos puntos de la capital de Puerto Príncipe y también se han escuchado disparos en otros lugares de la ciudad. No obstante, este tipo de hostilidades son recurrentes desde junio de este año. Hablamos de una crisis institucional pronunciada, severa, continua, la crisis que vive Haití. Hasta aquí está al aire nuestras noticias de este día. Se hizo cortito. Gracias a todos los que a través de redes sociales me dan la bienvenida. Gracias a todo el equipo y a todos los que interactuamos en este día para llevar este programa al aire. Sigan viendo Telesur, ya lo saben. Si ocurre en nuestros pueblos, está en nuestra pantalla. Un gusto, Marcela Heredia.